Normalmente, cuando se habla de una mutilación, la mente se va directo a un accidente terrible, ¿verdad? Uf, sí, totalmente. Algo aparatoso. O sea, te imaginas algo físico, visible, irreversible. Alguien se rompe un hueso, vas al hospital, te hacen una radiografía y ahí está. Exacto. Esa línea blanca y dentada en la placa que no deja lugar a dudas. Eso es. El médico simplemente la señala con un bolígrafo y te dice, pues mira, ahí está la fractura. Roto o no roto. Es una realidad incontestable. Y fíjate que a nivel psicológico, esa claridad clínica es tremendamente reconfortante para nosotros. Ah, sí. Claro, al cerebro humano le fascina lo visible, o sea, lo que se puede medir y categorizar, sin ningún tipo de margen de error. Pero claro, luego te adentras en el mundo de las relaciones de pareja, en la psicología del amor, y de repente esa máquina de rayos X deja de funcionar por completo. Ya, se apaga. Nos encontramos ante un panorama donde una persona puede estar literalmente perdiendo pedazos de sí misma y no hay ninguna radiografía que lo muestre. Absolutamente ninguna. Y por eso, en nuestra inmersión de hoy, hemos reunido una pila enorme de notas clínicas, investigaciones psicológicas y, como plato principal, el ensayo Amar o Depender del psicólogo Walter Rizzo. Un texto fundamental, por cierto. Sin duda, la misión de este análisis a fondo es desentrañar una diferencia sutil pero letal, o sea, la línea que separa el amor sano de la dependencia afectiva, y sobre todo descubrir cómo es posible entregarse a una relación sin desaparecer en el intento. Es que estamos hablando de un problema de salud pública encubierto, de verdad te lo digo. Tanto así. No es poesía triste ni un simple mal de amores de estos que se te pasan escuchando baladas en casa. La epidemiología de lo que llamamos apego patológico es abrumadora. Madre mía. Si miramos los historiales clínicos que manejamos en este análisis, prácticamente la mitad de las consultas psicológicas se derivan, directa o indirectamente, de problemas ocasionados por esta dependencia. ¿La mitad? Sí. Es una barbaridad. Es una barbaridad, sí. Hay que sentar una base clínica desde el minuto 1. Ese amor desmedido, asfixiante, donde uno siente que no puede respirar sin el otro, no es amor. ¿Qué es entonces? Es una adicción, así de claro. El cerebro reacciona con los mismos circuitos neuronales que ante una sustancia química, con síndrome de abstinencia incluido. Buf, es brutal pensar en el amor romántico, o al menos en lo que nos han vendido siempre como amor romántico, en términos de drogodependencia. Totalmente. Es como si la sociedad nos estuviera empujando a una mutilación psicológica voluntaria, donde entregas las llaves de tu propia identidad por puro terror a la soledad. Tal cual. Por miedo al vacío. Y para empezar a limpiar este pantano, creo que hay que derribar mitos. Hay una historia en estos apuntes clínicos que a mí personalmente me dejó helado. Sé perfectamente a cuál te refieres. Habla de una mujer que lleva 12 años de relación, 12 años, y el trato que recibe es atroz. El novio la insulta sistemáticamente, la hace caminar por detrás en la calle para que no los vean juntos. Una humillación constante, vamos. Exacto. Y el colmo llega en un cumpleaños. Ella le regala un trozo de tarta con toda su ilusión. A él le parece un trozo pequeño, así que lo tira al suelo y lo aplasta con el zapato, ciego de ira. Es una escena durísima de leer. Y lo peor es la respuesta de ella en la consulta. Se niega en rotundo a dejarlo porque, cito textualmente, lo ama, y va al psicólogo esperando que le dé una pastilla mágica para desenamorarse. Claro. Ese caso ilustra perfectamente la ceguera de la adicción de la que hablábamos. Lo que vemos ahí no es un exceso de amor, es la anulación total del autorrespeto. Ya. Y aquí es donde la psicología traza una frontera de hormigón armado entre dos conceptos que solemos mezclar muchísimo, el deseo y el apego. A ver, explícanos esa diferencia, porque creo que ahí está la clave. Pues mira, disfrutar de la pareja, deleitarse con su presencia, desearla intensamente, eso es salud mental. Claro, lo normal. Es la actitud de un sibarita, ¿sabes? Un experto que coge una copa de un buen vino, lo huele, lo saborea y lo disfruta al máximo. Pero el apego opera en otro circuito completamente distinto. O sea que lo que le pasa a esta paciente no es deseo. Para nada. Lo que define a esa paciente no es que desea a su novio, sino su total y absoluta incapacidad de renunciar a él cuando la relación la está destruyendo por dentro. Vale. Aquí es donde tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Adelante, a ver. Porque la pasión, el deseo intenso, mueve al mundo. Esa sensación de querer devorar a la pareja y pasar cada maldito segundo a su lado al principio de una relación es algo súper común. Cierto, la fase de enamoramiento es intensa. Entonces,
¿En qué momento exacto ese sibarita cruza la línea invisible y se convierte en un toxicómano emocional? La línea se cruza en el preciso instante en que la opción de no consumir desaparece de la mesa. O sea, cuando te obligan. Cuando aparece el síndrome de abstinencia, exactamente. Si la simple idea de que esa persona no esté genera una angustia paralizante, una ansiedad que impide llevar una vida normal, el sibarita ha muerto y ha nacido el adicto. Madre mía, qué forma tan gráfica de verlo. Es que una relación plena necesita afecto, por supuesto, pero requiere una estructura de soporte debajo, respeto, reciprocidad, sentido del humor. El apego, en el fondo, es miedo disfrazado de romanticismo. Miedo puro y duro. Por eso hay que entender que lo contrario al apego, lo que llamamos el desapego, no tiene absolutamente nada que ver con la frialdad. Exacto, porque cuando la gente escucha la palabra desapego, automáticamente se imagina a un ermitaño emocional. Claro, a un témpano de hielo. Alguien frío, calculador, casi un robot que no siente nada. Pero los textos de Riso lo dejan clarísimo. Desapegarse no es indiferencia, es amar con independencia, sin la posesividad que genera el pánico a la pérdida. Eso es. Hay una carta preciosa en los registros que analizamos, escrita por un chaval adolescente a su novia. Le dice algo así como, si estás a mi lado, lo disfruto muchísimo, pero si un día no estás, aunque me duela y lo resienta, sigo y sigo. Puedo continuar haciéndome cargo de mí mismo. ¡Qué maravilla de carta! Ojalá muchos adultos tuvieran esa claridad mental. Y fíjate en la inmensa madurez clínica de esa carta para ser de un adolescente. Lo que está haciendo ese chaval es desarmar el miedo. Está declarando que el amor real solo puede florecer en un entorno de libertad psicológica. Donde elegir al otro sea una opción, no una obligación vital. Exacto, donde la otra persona es una elección diaria y no un respirador artificial al que estás conectado. Entonces, si establecemos que el apego es esta adicción tan devastadora, la gran pregunta que cae por su propio peso es ¿qué nos hace tan vulnerables? Esa es la pregunta del millón. O sea, ¿qué tipo de arquitectura mental tiene alguien para caer en esta trampa de forma tan profunda? Las notas clínicas apuntan a un concepto que suena un poco duro, la inmadurez emocional. Suena duro, sí, pero a nivel clínico no se utiliza como un insulto o un juicio moral, que quede claro. Vale. Hablamos de una incapacidad estructural para gestionar la incomodidad inherente a la vida adulta, y esta inmadurez se sostiene sobre 3 pilares muy concretos. Cuéntame el primero. El primero es tener un umbral bajísimo para el sufrimiento. Es la ley del mínimo esfuerzo emocional, o sea, el terror absoluto a tomar decisiones que duelan en el corto plazo aunque te salven la vida a largo plazo. Y el ejemplo clínico que respalda esto es espeluznante. Habla de una madre que es perfectamente consciente de que su marido está acosando a su hija adolescente. Ese caso es tremendo. La propia hija se lo cuenta. Hay evidencias claras por toda la casa. Sin embargo, la madre se queda paralizada. No hace nada. Prefiere la comodidad, entre muchas comillas, de mantener su apego, de no quedarse sola, antes que asumir el dolor desgarrador de romper la familia para proteger a su propia hija. Es que al evitar el dolor inmediato de una ruptura, termina tolerando y siendo cómplice de algo aberrante. Ese es el enorme peligro de huir de la incomodidad. ¡Qué barbaridad! Y eso nos lleva al segundo pilar de esta inmadurez, que es la baja tolerancia a la frustración, que clínicamente se traduce en un egocentrismo atroz. A ver, explícanos cómo funciona ese egocentrismo. Es la rabieta infantil de no aceptar que el otro tiene el legítimo derecho de no querernos. Es operar bajo la creencia de que el mundo debe ajustarse a mis necesidades sí o sí. Y ojo, que no hace falta irse a un drama familiar de 20 años para ver esto. Esto es exactamente lo que pasa hoy en día con los móviles. Constantemente. Cuando alguien entra en pánico absoluto porque su pareja ha leído su mensaje y lleva 5 minutos sin responder. Esa rabieta, esa ansiedad de, ¿por qué no me prestas atención ahora mismo?, es el egocentrismo operando a pequeña escala. Totalmente de acuerdo. Esa ansiedad por el mensaje no respondido nace de la incapacidad de tolerar que el otro tenga un espacio mental fuera de la relación en ese preciso instante. Ya. Es como si no me atiendes a mí, el mundo se acaba. Exacto. Y eso nos conecta directamente con el tercer pilar, la ilusión de permanencia. Esa me parece fascinante. Es la creencia irracional de que el amor es estático, que se puede meter en formol.
para que no cambie jamás. El budismo lleva milenios advirtiendo que aferrarse a lo efímero es la raíz de todo sufrimiento humano. Y en terapia lo vemos constantemente, ese intento desesperado de congelar el tiempo. Y para intentar congelar el tiempo, la gente hace auténticas locuras. Hay un caso en las fuentes de un hombre de 52 años casado con una mujer bastante más joven. Sí, lo recuerdo. Y el tipo desarrolla unos celos tan paranoicos que monta literalmente una KGB casera en su propio salón. Contrata detectives privados, interviene teléfonos, graba conversaciones a escondidas. Una barbaridad de control. ¿Y por qué hace eso? Porque la ilusión de permanencia genera un terror atroz a la incertidumbre. Claro. Al intentar controlar cada movimiento de su mujer, cree que está garantizando la eternidad de la relación, cuando en realidad está construyendo la cárcel de la que ella inevitablemente querrá escapar. Es una profecía autocumplida de manual. Y vaya si se cumple. Porque la ironía suprema de esa historia es que la mujer termina fugándose precisamente con el detective que el propio marido había contratado. Es de película, ¿de verdad? Es flipante. Pero, a ver, permíteme cuestionar esto con una analogía. Decir que uno es inmaduro por querer que el amor dure toda la vida es un poco como apuntarse al gimnasio pero exigirle al entrenador que las pesas no pesen, ¿no? Es una buena forma de verlo, sí. Entiendo que es poco realista. Pero, ¿acaso no es una reacción humana, natural y hasta hermosa desear que una relación dure hasta que la muerte nos separe? ¿Hemos convertido el romanticismo clásico en una patología? A ver, es una distinción muy fina pero vital. Desear que algo hermoso perdure es optimismo. Y es sanísimo. Vale. Pero exigir que perdure por decreto, ignorando que las personas cambian y las circunstancias también, es pensamiento mágico. Aceptar que nada en este universo es para siempre, ni siquiera las relaciones más sólidas, no te convierte en un pesimista amargado. Sino en alguien realista. Al contrario, es un realismo que te libera. Irónicamente, comprender que puedes perder a tu pareja mañana es exactamente lo que te permite disfrutarla plenamente en el aquí y ahora, porque dejas de dar por sentada su presencia. Vale, lo entiendo. Si asumimos que no somos dueños del otro, la ansiedad baja. Ahora bien, viendo la inmensa variedad de casos en los registros, parece evidente que la adicción no es genérica. O sea, no todo el mundo se engancha a lo mismo. Así es. La vulnerabilidad base está en la inmadurez que acabamos de comentar. Pero la droga específica depende de las carencias particulares de cada individuo. ¿Y cómo funciona esa química? La fórmula base de esta adicción suele ser una combinación letal. Es la suma de un placer o bienestar inmenso más una sensación de seguridad o protección. Esa es la superdroga del apego. Y como dices, hay un menú a la carta de adicciones en esto. Es que hay una historia que me dejó perplejo. Una mujer casada con un hombre adicto a sustancias, agresivo, infiel. Aparentemente no había una sola razón lógica para no salir corriendo de ahí sin mirar atrás. Ninguna. Todos eran banderas rojas. Y sin embargo, escarbando en la terapia, descubren que el único motivo por el que se quedaba era porque necesitaba, con desesperación física casi, ser abrazada por la espalda a la hora de dormir. Ese era su anclaje. Ese simple contacto, sentir ese rebazo en la cama, era su opiáceo particular frente al pánico que le daba la soledad nocturna. Es un poco como ir a hacer la compra al supermercado estando muerto de hambre, ¿verdad? Exactamente esa es la metáfora. Si alguien entra con una bajísima autoestima y un vacío inmenso, va a coger de la estantería cualquier muestra de afecto, por más tóxica o caducada que esté la marca. Y ese supermercado emocional tiene pasillos muy específicos, fíjate. Está quien tiene un apego a la seguridad, típico de personas que sienten que no pueden valerse por sí mismas en el mundo. Luego está el apego a la estabilidad, motivado por un pánico irracional al abandono. Ya. También vemos muchísimo en consulta el apego a las manifestaciones de afecto, donde una baja autoestima lleva a confundir el mero deseo sexual con el amor incondicional. E incluso el apego a la admiración, muy común en personas con un autoconcepto pobre que se rinden ante cualquiera que les exalte el ego. Qué peligro. Y lo más peligroso de este menú no es solo que opera a nivel inconsciente, sino que nuestra cultura a menudo lo aplaude. Eso es lo más fuerte de todo. Escuchamos en canciones frases como «él es mi todo» o «no soy nada sin ella», y nos suena a poesía épica, cuando en un contexto clínico son alarmas de incendios sonando a máximo volumen. Entonces, viendo todos esos pasillos llenos de veneno disfrazado de azúcar, la pregunta es obligada: ¿cómo entramos ahí sin intoxicarnos?
Buena pregunta. El primero es lo que él llama el principio de exploración. Básicamente, no poner todos los huevos afectivos en la misma cesta, ¿no? Eso es. La dispersión del placer es la vacuna más efectiva que existe. Una mente curiosa genera inmunidad natural al apego. Si tu pareja es tu única fuente de alegría, entretenimiento y validación en la vida, estás a un paso del abismo. Porque si se va, te quedas a cero. Exacto. Por eso se sugiere recuperar la espontaneidad, explorar el intelecto, el arte, viajar, tener aficiones propias. E incluso propone ejercicios conductuales loquísimos que me han encantado, como atreverse a hacer algo socialmente absurdo de forma deliberada. Sí, la terapia de exposición. Sugiere, por ejemplo, entrar en un centro comercial, sentarse en un banco y ponerse a ladrar educadamente a la gente que pasa. Ladrar. Parece una locura, pero fíjate en por qué funciona ese ejercicio tan surrealista. Al hacer algo socialmente ridículo de forma deliberada, estás rompiendo la tiranía del qué dirán. Claro, te expones al juicio directamente. Si tu cerebro aprende que puedes sobrevivir a la mirada de desaprobación de 100 extraños en un centro comercial, de repente el miedo atroz a la desaprobación de tu pareja pierde todo su poder asfixiante. Así se crea el anticuerpo de la independencia emocional. Me parece brillante, la verdad. Vale, el primer anticuerpo es explorar el mundo exterior y perder el miedo. Pero, ¿qué pasa puertas adentro? El segundo anticuerpo es el principio de autonomía, que incluye defender a capa y espada la territorialidad y el espacio propio. Importantísimo esto. Hay casos de lo que Rizzo llama el sincericidio. Tenemos la historia de esta mujer que, impulsada por un sentimiento de culpa absurdo tras un curso prematrimonial, le confiesa a su marido un beso furtivo sin ninguna importancia que ocurrió hace años. Un error garrafal. Resultado: arruinó la paz de su matrimonio para siempre. O la mujer que confiesa tener una pequeña cuenta de ahorro secreta y desata la ira de su marido, que resulta ser un tacaño controlador. Los textos citan a Rilke para defender esto. Dice que el amor son dos soledades que se protegen y se saludan. Es una concepción bellísima y muy sana. La verdadera autonomía exige rescatar la capacidad de estar a solas y disfrutarlo, manteniendo parcelas de la propia vida que son exclusivamente tuyas y de nadie más. Pero perdona que te interrumpa, porque aquí choco frontalmente con el guión cultural que nos han inculcado. A ver, dime. La cultura popular dicta sistemáticamente que en una relación sana no debe haber ningún secreto. La transparencia tiene que ser total. O sea, ¿acaso no resulta deshonesto o incluso sospechoso para la gente tener parcelas de intimidad completamente impenetrables para la persona con la que duermes? Es que esa transparencia total es una de las grandes trampas de la convivencia moderna. Exigir una fusión absoluta donde se comparta cada pensamiento, cada céntimo y cada recuerdo es tremendamente asfixiante. ¿Mata la relación? Anula por completo el misterio, que es uno de los motores principales del deseo, y diluye la individualidad. Tener pasiones propias, amistades que no se comparten e incluso pensamientos inconfesables no es falta de amor. ¿Entonces qué es? Es inteligencia afectiva. Es preservar un yo sólido para poder ofrecer un nosotros mucho más rico y muchísimo menos dependiente. Ostras, visto así tiene todo el sentido. Lo cual nos empuja directamente al tercer anticuerpo, el sentido de vida. Así es, la autorrealización. Encontrar una autorrealización que vaya más allá de lo terrenal. Sentir que formas parte de un proyecto universal mayor. Literalmente, el texto habla de recordar que somos polvo de estrellas. Cuando alguien conecta con un propósito vital profundo, sea el que sea, adquiere una perspectiva casi cósmica. Y desde esa perspectiva, las angustias terrenales y los dramas de pareja pierden muchísimo peso. Se relativiza todo. La pareja pasa de ser el único salvavidas en medio del océano a ser un maravilloso compañero de viaje, que es muy distinto. Todo esto suena fenomenal como medicina preventiva, para quienes están sanos. Pero, ¿qué pasa con quienes ya se han tomado el veneno? Ay, ese es el terreno difícil. Claro, si alguien está atrapado hoy, en este preciso momento en una relación destructiva, la exploración y la perspectiva cósmica creo que llegan un poco tarde. Los apuntes clínicos son muy tajantes aquí. La única salida de emergencia es aplicar el realismo afectivo. Y es una salida dolorosa. El realismo afectivo consiste en una confrontación brutal con la verdad empírica de la relación. Es ver las cosas exactamente como son, midiendo los hechos, sin los filtros del deseo, ni las dichosas excusas del miedo. Pero a ver,
Si nos pasamos la vida diciendo que el amor es ciego, pedirle a un adicto el apego que de repente aplique realismo afectivo es como pedirle a un borracho que te resuelva una ecuación diferencial. ¿Cómo se logra eso? Es dificilísimo precisamente por lo que en psicología llamamos disonancia cognitiva. Cuando la realidad objetiva de que tu pareja te hace daño choca de frente con tu necesidad desesperada de no perderla, la mente se inventa mentiras para que ambas cosas encajen mágicamente. ¡Qué fuerte! ¿Y tienes algún ejemplo de esto? Tenemos el caso de PR, un hombre que pasó 4 años enteros esperando en la clandestinidad a una compañera de trabajo casada. ¿4 años? 4 años. Él justificaba todos y cada uno de los rechazos de ella con excusas periféricas. Decía, es que ahora el marido se ha deprimido, es que la economía va mal, es que el suegro está agonizando. Cualquier cosa con tal de no ver la verdad. Su mente se negaba a procesar el hecho objetivo y doloroso, que ella simplemente no sentía el impulso suficiente para dejar su vida por él. Es como si la mente en esa etapa terminal de la adicción se convirtiera en un abogado defensor de lo indefendible, un picapleitos capaz de fabricar cualquier coartada con tal de no dictar la sentencia final de que el amor no existe o se ha acabado. Cosas terroríficas en estos casos. Por ejemplo, la de me quiere pero no se da cuenta. Lo cual es un absurdo clínico monumental. El amor sano y apasionado es evidente, te arrolla como un huracán. No es un acertijo que haya que descifrar con lupa. Y otra coartada letal que sale mucho es el famoso, bueno, esa es su manera de amar. Esa duele especialmente en consulta. Hay un registro de una mujer que soportaba relaciones sexuales completamente frías y humillantes, donde el marido la trataba con desprecio constante y ella se repetía a sí misma que debía acoplarse porque, bueno, cada uno tiene su forma de querer. El altísimo costo psicológico de mantener a ese abogado defensor trabajando horas extras en tu cabeza es la destrucción total del individuo. Te anula. Claro. Al justificar constantemente deficiencias gravísimas en el otro, vas subiendo tu umbral de tolerancia al dolor hasta niveles indecentes. Terminas anestesiado, aceptando la miseria emocional como si fuera lo normal. Madre mía. Por eso, el realismo afectivo exige mirarse al espejo y aceptar una premisa muy dolorosa pero muy liberadora. Si verdaderamente hubiera un amor completo, sano y recíproco, esa persona estaría ahí, entregándose sin excusas, sin maltratos y sin medias tintas. Es una bofetada de realidad necesaria para romper la baraja, desde luego. Al final, si recapitulamos el hilo conductor de toda esta inversión, la idea central es rotunda. Entregarse al amor no significa desaparecer. ¡Para nada! Amar con independencia, manteniendo los pies en la tierra y conservando la propia esencia intacta, es el único camino hacia una relación plena. Es, en definitiva, el arte de que dos personas completas decidan compartir su trayecto vital sin usarse mutuamente como muletas. Y sin usar al otro como un ansiolítico para calmar el terror inmenso a enfrentarse a uno mismo. Que esa es otra. Así es, una gran verdad. Y para cerrar hoy, quiero dejar una reflexión sobre la mesa a quienes nos escuchan. Algo que sobrevuela todo lo que hemos hablado y que me parece fascinante. A ver. Si hemos visto, con base clínica, que el apego enfermizo opera en la circuitería del cerebro exactamente igual que la dependencia química a una droga pesada, ¿qué pasaría si a nivel cultural hiciéramos un cambio de paradigma radical? Te escucho. ¿Qué pasaría si dejáramos de tratar el desamor como un fracaso romántico digno de una tragedia griega y empezáramos a tratarlo simplemente como un proceso fisiológico de desintoxicación? O sea, abordarlo desde la biología pura, en lugar de desde la literatura. Exacto. Piénsalo. Quizás ese dolor desgarrador, esa sensación literal de que te ahogas tras una ruptura y no puedes respirar, no sea tu alma llorando por la pérdida de una supuesta media naranja que el destino diseñó para ti. Es una idea muy romántica, pero falsa. Claro. Quizás sea simple y llanamente tu cerebro exigiendo a gritos su dosis habitual de dopamina y oxitocina. ¿Un mono de manual? Eso es. Cambiar esta perspectiva, entender el desamor desde la neurociencia y el realismo, podría ser el atajo definitivo para dejar de sufrir años por alguien que a la vista de los hechos fríos no nos conviene. Totalmente de acuerdo. Porque, volviendo a nuestra imagen inicial, entregar las llaves de nuestra identidad para no estar solos nunca será un cuento de hadas. Es simple y llanamente una mutilación voluntaria. Una gran conclusión. Vale, vamos a dejar que esa idea repose por hoy. Nos ha dado mucho en qué pensar.
Y seguiremos desgranando la complejidad de la mente en nuestra próxima inmersión.